compartir con vosotros el tema que el Señor ha traído a mi corazón en estos días. Donde, bueno, ya veis que nuestro hermano Miguel nos hablaba un poco de esta, creo que casi 3 semanas que llevamos, de esta tragedia, de esta pequeña isla, por así decirlo, donde se ve lo que somos, en las manos de la naturaleza, ¿verdad? El Señor sigue hablándole a este mundo, las declaraciones desgarradoras de aquellos que le han perdido todo. No es que hayan perdido el trabajo, no es que han perdido toda su vida, todo lo que tenían. Y gracias a Dios no está habiendo pérdidas humanas, que sería lo peor que se podría decir. Vivimos en un mundo que no es perfecto, un mundo que está dominado por el pecado, un mundo que, como nos dice la palabra del Señor, gobierna Satanás. Por lo tanto, la palabra perfecto ya queda un poco fuera de sentido, de contexto, en este mundo que cree el hombre que controla, que gobierna, y él mismo, ni mucho menos, es perfecto. Aún en lo que el hombre intenta conseguir, aún en lo que el hombre intenta alcanzar, la perfección siempre es una quimera que cuando menos es casi imposible de alcanzar. Aquello que nos dicen que llega a ser casi perfecto, los diamantes, tan caros y al alcance de tan poco. Los más perfectos, nos dicen los entendidos, que aún tienen unas pequeñas taras, unas pequeñas sombras que no lo hacen ser perfecto al 100%. Si fuéramos al diccionario y buscáramos varias acepciones de lo que nos dice que es perfecto, se nos diría que es la ausencia total de imperfección. No podríamos encontrar nada imperfecto dentro de esa percepción. Pero desde el punto de vista espiritual, y gracias a Dios, sí encontramos lo que es la perfección. La perfección nos dice que es algo que es justo y bueno, pero justo y bueno en el sentido de bondad absoluta que no tolera la maldad. Por lo tanto, es algo completo, excelente, impecable, magnífico, inmejorable e insuperable. Pero acordaos con esta frase, bondad absoluta que no tolera la maldad. Desde el punto de vista humano, ¿qué podríamos decir? ¿En quién reposa esta descripción? Bondad absoluta que no tolera la maldad. Pues creo que no correspondería a ninguno de nosotros decir, ¿verdad?, que somos así. Pero la palabra del Señor nos muestra a alguien que tiene esta capacidad de bondad absoluta y es tan bueno que no puede tolerar la maldad, que es nuestro Padre Celestial. Cuando en este mundo encontramos la definición de bueno, muchas veces es un contexto de bonachón, que todo vale, que, ¿verdad?, un poco que nos deja incompleto, ¿verdad?, esta definición. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que no tolera la maldad, esta bondad absoluta. Es tan bueno que no puede dar cabida a ella. Nos dice Romanos, ya poniéndonos en nuestro sitio a cada uno de nosotros, Romanos 3, de 10 al 12, que como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Definición perfecta que hace Pablo en Romanos de lo que es el mundo, de lo que somos cada uno de nosotros. Estamos viendo, como decía Miguel, que estos habitantes de La Palma, ante este desastre que tienen allí, ya se nos decía también la semana pasada que hay hermanos afectados por este tema, que están pidiendo que no lo dejen solos y que no nos olvidemos de ellos, porque esto posiblemente cuando pase unos días, un tiempo, y el Señor quiera que ese volcán se calme, pues poco menos que se nos olvidará de nuestras mentes
lo que allí ha acontecido. Y estos seguirán en esos momentos de desesperación, habiéndolo perdido todo. Nos dice el Salmo 14, 1 al 3, dice el mundo en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Y dice el Señor: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso decíamos al principio que la perfección es una palabra que debería estar totalmente fuera de nuestra capacidad, estar fuera de lo que es nuestro entendimiento, porque no tiene cabida en nosotros, porque somos incapaces de alcanzar, siquiera percibir el significado completo de ella. Pablo aquí en Romanos nos hace una descripción de lo que se viene a conocer como la condenación universal. El mundo está entregado al pecado, por así decirlo, a la imperfección, a causa de la caída del hombre, que nos afectó a todos, y por lo tanto es imposible encontrar en ningún hombre, salvo en Jesucristo, ¿verdad?, esa bondad absoluta y esa ausencia total de la maldad. El mismo Señor Jesucristo tuvo que decirle a algunos, ¿verdad?, que iban tras él, cuando ellos le dijeron, ¿verdad?, maestro bueno, dice: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Para que ni aun en él, como hombre, tuvieran quizá esa idea de que hay alguien que sea perfecto en este mundo. Solo Dios es perfecto, perfecto en todos sus atributos, es justo, bueno, tiene esa bondad absoluta que no tolera la maldad, y por eso tuvo que buscar una solución a la maldad del hombre. En esta mañana, a través de estos símbolos, lo hemos recordado como ese amor absoluto, maravilloso, magnífico y estupendo para cada uno de nosotros, hizo que a través de este sacrificio de aquel que podríamos decir que fue el único hombre perfecto, tuvo que sufrir la imperfección de cada uno de nosotros por nuestro pecado, y a través de él fuéramos de alguna manera capaces de poder asirnos a parte de esa perfección que el Señor derrama en cada uno de nosotros por el amparo que encontramos en él, como decía también nuestro hermano Miguel leyendo antes en los Salmos, como él nos ampara, nos guarda y nos protege. Dice el Evangelio de Juan 1:12, hablando del Señor Jesucristo, hablando de esa luz verdadera que vino a este mundo, y este mundo que anda en tinieblas no quiso saber nada de ella, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabéis que este mundo fue creado por Dios, obviamente, y que la religión, por así decirlo entre comillas, que tenemos en este país, dominantemente, aunque vemos que cada vez se convierte más en folclore y no en creencia, la Iglesia Católica dice que todos los hombres son hijos de Dios, y no es verdad. La palabra sí nos dice que para ser hijos de Dios tenemos, ¿verdad?, que recibir a Jesucristo, su Hijo. Dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay otra manera. No podemos ir delante del Señor para adquirir ese título de hijos si no es a través de la fe y a través del Espíritu. Dice Romanos 8:16 también que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que nuestra conciencia nos habla que si obedecemos a Dios, de alguna manera, ¿verdad?, somos su hijo, de alguna manera vamos a recibir parte
de lo que el Señor es en cada uno de nosotros. Entonces, si este mundo quisiera entender cómo ser hijo de Dios, sería muy fácil decirle que cumple su voluntad, como la palabra del Señor así nos dice. Pues dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y no hay otra manera, y no hay otra forma de alcanzar el título de hijo y por lo tanto tener un Padre perfecto que de alguna manera, ¿verdad? Y la podemos decir que en nuestra vida es así, va a depositar en nosotros las bendiciones de su perfección. Porque muchos de los que estamos aquí somos padres, hemos sido hijos, somos hermanos y si el Señor quiere seremos abuelos. E intentaremos, ¿verdad?, de alguna manera cuidar a aquellos de nuestro entorno de la manera más perfecta que podamos, pero sabemos que la perfección no mora en nosotros. Y nos vamos a equivocar, y no poco. Y vamos a querer hacer el bien a aquellos que muchas veces le vamos a hacer un mal. Y le vamos a hacer daño y van a sufrir por nosotros. Lo mismo que nosotros también sufrimos por ellos. Pero nuestro Padre es perfecto. Y en su perfección el Señor nos dice, por medio de su palabra, que nos aconseja. Y no hay nada más valioso en esta vida que un buen consejo. No hay nada más perfecto en esta vida de un consejo de aquel que es perfecto. Dice el Salmo 73:24, que me guía con tu consejo y me conduce a un destino glorioso. Nada podríamos decir de un consejo que nadie pudiera darnos en esta vida para alcanzar, ¿verdad?, la gloria. Nos dice el Salmo 119:105, versículo 105, tan repetido en la escuela dominical y, ¿verdad?, que se nos quedó tan grabado a los que no éramos tan grandes y cuando no también a los más pequeños. Con ese cántico también que teníamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El consejo del Señor nos va a alumbrar para que en esta vida que no vamos a ser perfectos, en esta vida que vamos a tomar decisiones equivocadas, si nos amparamos en su consejo, si nos amparamos en su palabra, de alguna manera vamos a ser algo más perfecto, porque posiblemente nos vamos a equivocar menos, porque su palabra nos va a alumbrar y nos va a llevar por la senda que Él tiene para cada uno de nosotros y en cuanto en tanto no apaguemos esa lámpara, esa lumbrera, iremos por el camino del Señor y no nos saldremos y tropezaremos y caemos y nos dañaremos. El Señor nos protege en su perfección. Dice el Salmo 91, versículos 2 y 3. Declara lo siguiente acerca del Señor, dice el salmista. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Dice la palabra del Señor que nos rescatará de toda trampa. Nos protege de una manera que nadie puede protegernos, ni aún nosotros mismos. Porque muchas veces somos los más torpes para protegernos. Y no haciendo caso al consejo del Señor, nos salimos de su camino, apartamos la lámpara, tropezamos y nos dañamos. Dice Juan 10, 27 al 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice el mismo Señor Jesucristo, que mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todo, o como dicen otros, que nadie. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Esa es la protección que tenemos, hermanos, aquellos que somos llamados hijos de Dios. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Somos nosotros los que cuando contristamos el Espíritu, somos nosotros los que cuando apagamos la lámpara de la palabra del Señor, somos capaces de alguna manera de separarnos de Él y de sufrir las consecuencias. Una vez que hemos alcanzado el título de hijo de Dios, nadie puede separarnos de Él ni hacer que lo perdamos. De igual manera, el Señor en su perfección
nos da descanso. Descanso como nadie puede dárnoslo. Descanso como es imposible que nosotros podamos recibir de nadie por mucho que nos quiera, por mucho que nos ame. Dice el Señor en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el descanso del alma, lo que nos reconforta, lo que nos hace recomponernos de verdad, porque el cansancio físico se recupera rápidamente con una noche de descanso, pero el cansancio del alma, del espíritu, cuando estamos atribulados, cuando estamos pasando por sufrimiento, solo nuestra alma puede descansar en las manos del Señor. Dice el Salmo 23, 1 y 2, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me hace descansar. El contexto del Salmo, sabéis que es, desde el punto de vista del pueblo de Israel, en una zona semidesértica, donde sabéis que no es una zona cuando cerramos los ojos que sea verde. Nosotros aquí mismo, en nuestra zona, sabéis que vemos el campo verde en contados meses del año, donde el resto, este sol que tenemos nos azota y todo se seca y se marchita. Y el Señor promete para cada uno de nosotros que no nos va a faltar pastos verdes para descansar, donde poder estar, ¿verdad?, nuestra alma tranquila, reposada, sin que nada nos falte para cada uno de nosotros. El Señor en su perfección es paciente sin límites. Nosotros somos pacientes hasta un punto determinado. Más de ahí ya no somos pacientes. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Dice Pedro en su segundo epístola 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a cada uno de nosotros. No quiere que nadie sea destruido, que nadie muera. Quiere que todos se arrepientan y alcancen la salvación y la vida eterna. Dice el Salmo 85:15, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. El Señor no es lento, ni mucho menos. Por su gracia, este mundo, cada día, son renovadas, ¿verdad? Sus promesas. Las promesas que antes nos recordaba nuestro hermano Pablo, que se le dieron a Abraham. Las promesas que tenemos en su palabra. Las promesas que disfrutamos aquellos que fuimos ya un día a la cruz para alcanzar el título de ser hechos hijos suyos. Las promesas que Él mantiene para que cada preciso momento de nuestra vida podamos alcanzar la salvación. Dice Pablo en 2 Corintios 6, Dios, porque dice Dios, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchad, este es el momento preciso y hoy es el día de salvación. Y hoy la palabra del Señor sigue pregonándose a voces en este mundo, que es el momento preciso. Que no sabemos si mañana tendremos la oportunidad de asirnos del título de Hijo de Dios, aquellos que aún no han sido capaces de apartarse de las tinieblas y seguir la luz admirable de aquel que vino a morar en este mundo. Podríamos decir que el Señor, como decíamos antes, en su bondad absoluta, obviamente nos ama, pero nos ama de una manera que este mundo no entiende, ni va a alcanzar nunca a entender. Él nos ama de una manera, como dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dio a su único Hijo. Tuvo que coger al Hijo, que moraba desde la eternidad con Él, hacerle
que se hiciera hombre para que a través de él, de sus sufrimientos, nosotros fuéramos rescatados. Para mí, una de las partes de la Biblia donde se muestra un amor, posiblemente, como decíamos, que no somos capaces de vislumbrar, de entender, lo encontramos en Isaías, la cuarta canción del siervo, Isaías 53, del 4 al 6, donde se nos presenta cómo todo lo que tuvo que sufrir el siervo fue por nosotros, porque a él, ¿qué falta le hacía? Lo voy a leer estos 3 versículos, en la versión también Palabra de Dios para Todos. Dice, hablando del siervo sufriente de Jesucristo, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios le había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos descarriado y nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor, el Padre perfecto, cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Hay una descripción de amor más sublime que esta, hermano. Todo lo hizo por nuestro sufrimiento, por nuestros dolores, por nuestra rebeldía, por nuestras maldades. Todo lo hizo para nuestro bienestar, para que fuéramos sanados todos por su herida, porque todos nos habíamos perdido y para que alcanzáramos la redención y la vida eterna. En Él cargó todo lo que nosotros merecíamos. El Señor es justo y por lo tanto no podía, aún en su bondad absoluta, permitir ningún tipo de maldad. Por eso en su justicia nos dice, Primera de Juan, así lo recoge 1, ¿verdad? 9, que si confesamos nuestro pecado es Él fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es necesario, hermano, es necesario, amigo, en esta mañana que entiendas que si no tienes la capacidad de entender que debes confesar a aquel que es fiel y justo, ¿verdad? No podrás ser limpio de toda maldad en momento alguno. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, aquel cordero sin mancha que vino a morir por el pecado del mundo, aquel que anunciaba a Juan el Bautista cuando lo vio, ¿verdad? Pues nosotros lo trató como al peor de los pecadores, para que en él recibiéramos la justicia de Dios y a través de él, de su sacrificio, fuéramos llamados justos por esa bondad absoluta que tiene nuestro Padre en su perfección y que no tolera en momento alguno la maldad. Pero más aún, para cada uno de nosotros, nuestro Padre es misericordioso, porque tiene misericordia porque nos conoce y sabe cómo somos. Dice Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. No es por otra cosa, no es que nosotros merezcamos nada. No es que nosotros hagamos algo para que el Señor tenga misericordia de nosotros, nada. Por su gran amor por nosotros. Dice que nos dio vida con Cristo cuando aún estábamos muertos en pecado. Por gracia somos salvos. Y esto, como dice la palabra, no es de nosotros, sino es un don de Dios. Bondad absoluta para cada uno de nosotros también en su misericordia. No podríamos alcanzarla de manera alguna si no fuera por su bondad para cada uno de nosotros. Y como leemos también en esta bondad absoluta, en su perfección, el Señor nos da una nueva vida, que es lo que quiere para cada uno de nosotros. Nos dice 2 Corintios 5:17, que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
Y del momento que conocemos al Señor, del momento que alcanzamos la titularidad de hijos suyos, tenemos una nueva vida, porque ya no somos los mismos. Aún Pablo tiene que decir que si en algo conocimos, ¿verdad?, aún en la carne a Cristo, ya no lo conocemos, porque somos una nueva criatura. Cuando damos el paso de pasar de muerte a vida, como muchas veces se nos ha dicho, deberíamos tener un giro en nuestra vida de 180 grados, contrariamente. Si andábamos en las tinieblas, pasamos a andar en la luz admirable de aquel que es la luz de este mundo. Y deberíamos cambiar radicalmente nuestra actitud hacia la vida, al contemplar aquello que hemos alcanzado y de aquello que nos hemos librado. Hemos alcanzado la eternidad, pero no porque nosotros tengamos esa capacidad, sino a través de la bondad de nuestro Padre Celestial. Como leíamos antes en Juan 3:16, porque tanto nos amó a ti, a mí y a cada uno de los miles de millones de personas que ha habido desde el principio de los tiempos hasta que Él venga, el Señor envió a su único Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Y creyendo en Él no nos perdiéramos, sino que adquiriéramos esa vida eterna. Y nos dice 1 de Juan 5:13 que estas cosas escribo a cada uno de vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna en Él. No podemos alcanzarla de otra manera. Sabéis que esta es una de las quimeras que tiene también este mundo en alcanzar la vida eterna. Es verdad que a lo largo del tiempo la esperanza de vida va aumentando cada vez más. Si nos vamos a la época de los íberos, aquellos pobladores primitivos que poblaban estas tierras donde vivimos, pues tenían una esperanza de vida que raramente alcanzaba los 40 años. Cualquier cosa que les acontecía era lo suficientemente grave para ellos para morir. Una simple muela picada, ¿verdad?, un traspié, un hueso roto, cualquier infección, desaparecía esa persona para siempre. Pero aún hoy, después de los avances tecnológicos que tenemos, el Señor ha venido a llamar a la puerta de este mundo con ese virus, COVID-19, para decirnos que no somos eternos y que estamos en sus manos. Decía el secretario de la Organización Mundial de la Salud que nos ha doblegado y nos ha humillado, aún con la tecnología que nos creíamos que habíamos alcanzado, ¿verdad?, un desarrollo tecnológico, y ha venido y nos ha humillado para ponernos en el sitio que nos corresponde. Nos dicen otros científicos que esta pandemia que estamos sufriendo, que aconteció unos 100 años también atrás, a principios del siglo pasado, por lo que sabéis que todo se conoce como la gripe española, dice que tenemos cada 15 años una posibilidad bastante seria de una pandemia que se extienda y que nos golpee, como ha golpeado esta. Pero sin irnos tan atrás, podemos hablar, yo no lo conocí, quizás algunos de los mayores, de lo que se decía el dolor miserere, que era el apéndice que cuando estallaba, pues sabes que moría. La tecnología ha avanzado de una forma espectacular, donde la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, pero no somos eternos, porque este cuerpo en el que moramos está, ¿verdad?, tocado por el pecado, y seremos eternos una vez que alcancemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no, el hombre se empeña en que este cuerpo, hacerlo, dilatarlo en la vida aquí, intentar por unos medios, por otros, que la juventud nunca te abandone, sin pensar que tiene al alcance de su mano una eternidad gratuita, donde no va a haber sufrimiento, ni lloro, como así nos dice la palabra del Señor. El Señor es compasivo para cada uno de nosotros, con una compasión que no alcanzamos tampoco a comprender. Dice en Lamentaciones que el gran amor del Señor nunca se acaba, amor, bondad infinita, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades muy grandes, su
fidelidad. Este cántico que cantamos tan bonito, tan precioso para la gloria del Señor, porque su bondad infinita, no se agota, se renueva cada día para este mundo, aunque este mundo, ¿verdad?, en su mayoría ande de espaldas a Él. No quiere entenderlo, no quiere verlo, no quiere saber nada de Él. Y Él la renueva cada día. Cuando abrimos por la mañana los ojos, después de una noche de descanso, si el Señor así ha tenido bien, dárnosla. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por esa luz que nos acompaña, por esos alimentos que no nos faltan en nuestras mesas, por ese cobijo que tenemos en nuestros hogares, por ese trabajo, por esa manutención, por esa ropa, por tantas cosas que muchas veces las pasamos por alto, por insignificantes, porque como las tenemos, no somos capaces de apreciar el valor que tiene. Hasta que no nos sacude un terremoto, sea el terremoto físico, sea el volcán, sea una enfermedad que nos lastra y nos tumba la cama, no nos damos cuenta de lo que tenemos y somos capaces de apreciarlo. El Señor renueva cada mañana sus bondades para este mundo. Nos da la paz en cada momento de nuestra vida. Esa paz que, como dice la palabra, este mundo es imposible que nos la dé, porque este mundo, podríamos decir otra cosa que mora en él, pero la paz, sobre todo donde more allí el hombre. Quizá en algún rincón incógnito de alguna selva de estas tropicales o de algún sitio, donde el hombre no haya ni pisado, no sé hasta qué punto, ¿verdad?, la paz se pueda encontrar, aunque como dice la palabra, esta creación gime a una por el pecado que mora a través del hombre. Dice Juan en su Evangelio 16:33, las mismas palabras del Señor Jesucristo, que yo os digo que estas cosas para que en mí halléis paz. Este mundo os dará aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Este mundo no nos va a dar paz, porque desde que nacemos hasta que morimos tenemos una guerra constante, que es contra la muerte. Tenemos una guerra constante que es contra los ataques del maligno. Desde que tenemos apenas ya conciencia, vamos a empezar a tener una guerra con ese yo que mora en nosotros, como dice Pablo, y que nos hace llevar las cosas que no queremos. Dice Juan en 14:27 también, palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No angustiéis ni tengáis miedo. Cuando nuestra vida descansa en aquel que todo lo puede, cuando nuestra vida descansa en aquel que tiene la perfección, deberíamos, en la medida que podamos, porque es fácil decirlo y difícil llevarlo a cabo, echar en Él todas nuestras cargas, como Él nos dice, para que Él sea el que la lleve y nosotros podamos llevar una vida, como aquí nos dice, sin angustia y sin miedo. Podemos pasar por dificultades, pero si estamos seguros de que el Señor nos acompaña de la mano como Padre amoroso y perfecto, sabemos que aún dentro del dolor, aún dentro de los sufrimientos, Él nos va a llevar a donde corresponda. Él nos va a llevar fuera de esos momentos y nos pide que estemos en paz en todo momento, para así que aun estamos pasando por sufrimiento, por angustia, no perdamos el gozo de ser hijos de Él. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que somos incapaces de alcanzar, a entender, a comprender en su amplitud máxima, porque somos finitos comparados con aquel que es perfecto. Y entonces no somos capaces de alcanzar a disfrutar de esa paz que el Señor nos da
aun cuando estamos pasando por dificultades. Y Él nos pide, ¿verdad?, que volquemos todo en Él y en nuestro Señor Jesucristo para que así Él pueda darnos ese descanso a cada uno de nosotros. El Señor es fiel para cada uno de nosotros en todo lo que nos promete. En nada falla, en nada incumple. Dice Deuteronomio 7:9, pues, conoce pues a tu Dios, es el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Solo nos demanda una cosa el Señor, que es amor hacia Él, reconocimiento de lo que es Él para cada uno de nosotros. Y reconociendo lo que es para cada uno de nosotros, el Señor nos lo da todo. Dice 1 de Pedro 5:7, que pongamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, toda nuestra ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuidará de nosotros. Pero para eso debemos hacer lo que nos dice la palabra, ponerlas todas en sus manos en oración, orando y creyendo fielmente por medio de la fe, que tiene la capacidad, nuestro Dios, de solucionar todos nuestros problemas. Y Filipenses 4:19 nos dice, y este mismo Dios que nos cuida suplirá todo lo que necesitemos de las gloriosas riquezas que se nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Quién nos cuidará y nos suplirá de todo lo que necesitemos? Todo lo que necesitemos según su sagrada voluntad, que no siempre coincide con la percepción imperfecta que tenemos nosotros de lo que necesitamos. El Señor nos perdona de todo, pero nos perdona no como dice la religión que decíamos antes, que domina mayoritariamente este país, el mundo católico, que nos perdona sin más. El Señor es tan bueno que al final pues nos perdona a todos. Seamos lo que seamos, ya hemos hecho lo que hemos hecho. No, nos dice 1 de Juan 1:9, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y perdonado. Bondad absoluta, sí, pero que no tolera la maldad. Y por lo tanto, a través de la confesión de fe en su Hijo Jesucristo, alcanzamos la salvación y la vida eterna. El Señor es amor. Hemos visto que en su perfección, ¿verdad?, tantos atributos, tantas cosas que son capaces de caer sobre nosotros y otras muchas más que no están aquí recogidas, por ser su Hijo, por confesar que lo que reconocemos como nuestro Señor. Nos dice 1 de Juan 4:8 que Él nos ama y nos ha conocido porque es amor. Y Juan 3:16, ya lo hemos leído varias veces en esta tarde, que tanto nos amó a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a aquellos que nos precedieron, a aquellos que tienen aún por qué venir a este mundo, que sin merecerlo entregó al que no tenía pecado a su Hijo para que a través de Él alcanzáramos la vida eterna. Efesios 2:8-9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no lo merecemos ninguno de nosotros. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es imposible que por bien que tú te quieras portar, en nuestra imperfección lleguemos a alcanzar el mínimo atisbo de que merecemos algo de lo que el Señor nos da. Es por su misericordia y por su gracia. Nadie en su vida puede ir delante del Señor y presentar sus buenas obras, porque nos dice su palabra que son como trapos de inmundicia. Y Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que aún siendo enemigos suyos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 3:19 dice la Nueva Versión Internacional, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud del amor de Dios. Hemos visto en esta mañana, hermanos, amigos, parte de los atributos de Dios, parte
de lo que recibimos cuando alcanzamos la titularidad de hijos suyos. Y en esta mañana quisiera que retuviéramos en nuestro corazón el Salmo 103, 13 y 14, que dice: como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, o como dicen otros, que somos imperfectos. Y Él, en su perfección, percibe a cada uno de nosotros cuando alcanzamos la titularidad de hijos por medio de la fe y se compadece en esa bondad absoluta de los que le temen, le obedecen y siguen sus caminos. Y para terminar, vamos a leer el Salmo 23, en la Nueva Versión Internacional, que recoge de alguna manera todo el contexto de lo que en esta mañana hemos estado diciendo, de cuidado, de perdón, ¿verdad?, de amor, de fidelidad y de otras tantas cosas que hemos visto de ese Padre que tenemos cada uno de nosotros. Dice así el Salmo de David, Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquila agua me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre habitaré para siempre. Porque el Señor bendiga su palabra. Amén. Sí, Señor.